Leonardo Hernández, psicólogo clínico, profesor universitario, un gran colega y amigo, y pues nada, ese es mi papá. Ujú. Y nada, pues hoy vamos a trabajar, la semana pasada trabajamos la depresión, y esta semana pues vamos a tocar un tema que también es de mucho interés, que viene muchísima consulta, que es la ansiedad, ¿no? Vamos a trabajar, vamos a primero entender qué es la ansiedad, ¿no? Desde la como emoción básica, que todos los seres humanos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, de hecho con bastante más frecuencia de lo que debería ser, ¿no? Por estas nuevas incorporaciones del día a día como, bueno, los móviles, el internet, el trabajo, ¿no? La parte más, digamos, de estructura social. Y después cómo pasa esta ansia de un día a día a convertirse en patológica. Así Entonces, es. bueno, comenzamos con la entrevista. ¿Qué es la ansiedad, Leo? ¿Cómo la consideras tú? ¿Cómo pudiésemos definirla? Bueno, Jocelyn, bueno, primero agradecerte nuevamente la invitación para participar en este espacio. Fíjate, me gustaría que también lo comenzáramos a vincular con la transmisión pasada, que fue sobre la depresión, y me voy a estar moviendo en los dos niveles para poderlo conectar. Perfecto. Primero, es un sentimiento natural, una emoción natural. La vez pasada hablábamos de que no hay emociones positivas ni negativas, hay emociones, todas las emociones cumplen un rol adaptativo para que la especie se adapte y pueda sobrevivir. Esa es la finalidad, que pueda sobrevivir y pueda reproducirse. Entonces, Correcto. la ansiedad es un sentimiento de aprensión, de tensión, de incertidumbre que se realiza, que el sujeto genera ante la posible presencia de una amenaza real o imaginaria. Cuando hablamos de real o imaginaria, estamos diciendo, por ejemplo, yo puedo saber que el próximo lunes tengo un examen en la universidad y lo tengo fijado. Entonces, ahí hay una anticipación de algún evento. Yo soy el que le está poniendo el matiz de catastrófico, probablemente. O amenazante. Yo soy el que le está poniendo el matiz de amenazante. Y luego también pudiera haber otra anticipación imaginaria en donde yo digo, bueno, el examen va a estar muy, muy difícil, probablemente. Entonces hay una anticipación más o menos objetiva, hay una anticipación imaginaria. Entonces, este tipo de emoción contribuyen a que el organismo se pueda preparar para tomar acciones en el futuro, porque ciertamente hay cosas que ya sabemos a las cuales nos tenemos que preparar. Como por ejemplo, te decía, un examen, hay cosas que están anunciadas, ocurrirán cosas, y la ansiedad tiene esa función, como que anticiparte para actuar ante una situación. ¿Sí? Exactamente, sí, perfecto, yo creo que se ha entendido. Y que su función, entonces, como nos anticipa, también es que en función de nuestros, o sea, un poco ahí funciona con la memoria, ¿no? Nos recordamos de situaciones anteriores, de cómo pasaron o cómo pudieron haber pasado, entonces te permite, digamos, tener otras alternativas u otros recursos para próximas oportunidades. Entonces, bueno, tiene ahí esa Así. función, ¿no? Ya yo pasé por Cuando, una situación, dime. cuando es adaptativa, ¿no? Que bueno, ¿no? Exacto. Que tú apeles a la historia para decir, estuve en una situación similar, hice esto y se resolvió. Ahora, el problema es cuando ya no es adaptativa. De Exactamente, eso vamos a tal hablar, cual. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, como hemos podido ver, entonces la ansiedad es una emoción que es básica, que necesita estar ahí. Bueno, no entra como de las básicas, pero son de las más, digamos, necesarias, perdón, por evolución, porque nos Así es. anticipa a eventos que vienen para buscar la alternativa que más se adecue a la situación que se presenta, ¿vale? Entonces, Así es. Así ¿qué diferencia habría entre esta ansiedad adaptativa, ¿no? De la que hemos es. venido hablando, y la ansiedad patológica? Ok, fíjate, es importante reforzar esa idea de que la ansiedad tiene la función de prepararnos, generar mecanismos de alerta, de protección para prepararnos hacia el futuro, ¿ok? Para enfrentar alguna situación que pudiera ser nociva. Entonces, en ese sentido, tiene esa función evolutiva, ¿ok? Exacto.
Sin embargo, cuando esa respuesta se activa o se prolonga en el tiempo, es más intensa de lo que debería ser, o cuando se activa ante estímulos que no son amenazantes o no son tan amenazantes, entonces estamos hablando de una ansiedad desadaptativa. Fíjate que la ansiedad adaptativa la podemos evaluar desde tres componentes, desde el punto de vista de la forma, de lo topográfico, desde el origen y de las consecuencias. La ansiedad adaptativa, topográficamente, pues la frecuencia puede ser breve, la intensidad puede ser leve y moderada, y la duración, por supuesto, limitada en el tiempo. Normalmente, en la ansiedad adaptativa hay un estímulo que representa una amenaza real, o estamos anticipando un objetivo, una consecuencia o una amenaza. Y en términos de la consecuencia, pues la interferencia es leve, es decir, no paraliza tu esfera de relación. En cambio, en la ansiedad patológica, estos aspectos formales cambian un poco más. La frecuencia es más alta, la intensidad también. La intensidad es leve, es alta, la duración puede ser prolongada. El estímulo que lo genera, probablemente yo lo estoy sobrevalorándolo mucho más, y las consecuencias es que suele afectar en mi ámbito de relación, es decir, comienza a tener un impacto en todo lo que yo hago, en mi vida laboral, de pareja, académica, financiera, en todos los ámbitos de vida. Entonces, la respuesta siempre termina siendo desproporcionada y el sujeto asume que esto se le está escapando de control, generándole incomodidad en todos los aspectos de su vida. Entonces, ahí ya estamos hablando de una ansiedad patológica, porque bueno, vamos al concepto que hemos venido mencionando antes. El sujeto está teniendo dificultad para adaptarse, no se logra adaptar. ¿Okay? Exactamente, total. Sí, aquí con mis pacientes yo lo que suelo, o sea, tú puedes mantener pues tienes que de hecho sentir esta ansiedad, pero cuando ya es constante, digamos, el componente físico, ¿no? Estos síntomas que vamos a hablar próximamente, se aceleran y están más frecuentes, y además el pensamiento, o sea, aquí hay que hacer una distinción importante que también la vamos a presentar, ¿no? La diferencia entre miedo, ansiedad y estrés, porque creo que son tres, digamos, conceptos que se suelen mezclar, pero que son distintos. Entonces, es importante tomar en cuenta que la ansiedad no solamente es esta reacción fisiológica, sino que también el pensamiento tiene un papel importante y es por esta propia anticipación. Entonces, cuando la persona ya se queda, digamos, en bucle a nivel de pensamiento, puede ser un indicativo importante de que la persona pues ya, digamos, bueno, coloquialmente dice, te estás estresando o te estás poniendo ansioso en diferentes entornos y no logras desconectar de uno en otro. Entonces, claro, cuando no logras desconectar de un suceso, un evento en particular, ahí es cuando podemos ver qué tipo, por eso mandamos mucho de estos registros, que la persona evalúe los pensamientos, vea cuándo comienzan y cuándo terminan, porque a veces la persona me dice, pero ¿para qué tengo que escribir tanto? ¿Por qué tengo que estar tan pendiente de los pensamientos? Porque es un síntoma importante para detectar qué tan patológica está siendo esta situación, o sea, esta ansiedad, cómo se está presentando, y poder identificar dónde comenzar a trabajar, ¿no? Así es, qué bueno que haces esa acotación, porque cuando le mandamos a la gente a registrar y que nos informe sobre cosas que le están pasando, eso es como abrir un mapa personal. Es un mapa porque en todos los casos no se comporta de la misma manera. Y la función que tienen los pensamientos, por ejemplo, una persona con trastorno de pánico, probablemente los pensamientos se suelen derivar a partir de un síntoma físico. Una persona que tiene ansiedad generalizada, los pensamientos se derivan, la ansiedad se deriva del pensamiento, no tanto del síntoma físico. Entonces, en cada caso funciona de manera distinta y nosotros queremos entender cómo está funcionando. Yo recuerdo también que tengo personas, pacientes a los que atiendo, y yo les pido que registren y me dicen, no, pero es que yo hago siempre lo mismo. Y yo le digo, es que sí, en apariencia parece que haces lo mismo, pero no siempre haces lo mismo, es poco probable. Entonces es un poco para ver, tal cual como dice el dicho, ¿no? Que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Exacto. Que fue primero el pensamiento, si fue luego la emoción, si fue la respuesta fisiológica, si fue que ocurrió algo en el entorno que está manteniendo ese comportamiento, y pues es muy importante. Eso es como una especie de radiografía, ¿no?
Exacto. Por supuesto que un médico sabe que todas las personas tienen los pulmones constituidos más o menos igual, pero igual necesito una placa del tuyo, de tu pulmón, ¿no? De tu caja torácica para ver cómo está. A pesar de que él sabe que todas las cajas torácicas son más o menos iguales, ¿no? Exacto. Entonces, Ay, me gusta ese ejemplo, te lo voy a robar. Los psicólogos necesitamos ver, nosotros sabemos que hay pensamientos, que hay situaciones, pero necesitamos ver particularmente cómo funcionan esos pensamientos, qué función está teniendo ese pensamiento. Y por supuesto, bueno, ya tú lo sabes, que para nosotros la frecuencia en que ocurre algo nos da mucha indicación y nos permite pronosticar qué va a ocurrir en el futuro, ¿no? Exactamente, sí, sobre todo creo que como resumiendo esto que acabas de decir, los elementos o las situaciones que desencadenan la ansiedad son diferentes para cada persona, ¿no? O sea, que tomar la información que también vemos mucho en redes y sobre todo en Instagram, el tema de cómo afrontar la ansiedad, depende, Sí. porque si hay como unas actividades, algunas cosas que podemos ir haciendo, digamos, a nivel general, porque nos va a ayudar a compensar un poco a nivel físico, que esto lo vamos a hablar más adelante, pero tenemos que identificar qué es realmente lo que a cada persona le está generando la activación, digamos, más fisiológica y de pensamiento, porque los estímulos pueden ser diferentes, pueden ser, como acabas de decir, físicos o psicológicos. Entonces, bueno, hay que estar chequeando un poco esta relación entre la parte corporal y de pensamiento para ir identificando cómo se está reforzando, pues bueno, como buen así es. conductista la conducta. Y cada quien tiene una historia distinta, entonces, no sé, a algunas personas la luz roja les genera un efecto y a otros les genera otro, entonces cada uno tiene una propia historia. Exactamente. Entonces, no funciona igual, aunque creamos que funciona igual, no funciona igual. Eso, ya hay que estar súper pendiente de eso. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas de generales de la ansiedad? ¿Qué podría presentar una persona que comienza a tener ansiedad, llama un poco más patológica? Son muchísimos, la verdad que son muchísimos los síntomas, los podemos dividir en 3: psicofisiológicos, cognitivos, motores, ¿no? Desde lo psicofisiológico, desde inquietud, cefaleas, tensión muscular, hipertensión arterial, temblores, hormigueo. Por ejemplo, en las mujeres se ven hasta alteraciones del ciclo menstrual. Estamos hablando cuando ya hay ansiedad patológica, dificultades para tragar, dolores abdominales, trastornos digestivos, temblores de pierna, bueno, 30.000 cosas. Desde el punto de vista cognitivo, sobre todo tiene que ver con ideas que se mantienen en la cabeza, preocupación injustificada, aprensión, disminución del rendimiento. Bueno, otro directo es la disminución de los procesos superiores, atención, concentración, toma de decisiones, solución de problemas, hay pérdida de confianza, algunos tienen sensación de despersonalización y en general preocupación injustificada. Y desde el punto de vista motor, bueno, básicamente lo que observamos es inquietud, dificultad para conciliar el sueño, irritabilidad, consumo de sustancias en muchos casos, fumar en exceso, comer mucho, tomar licor, qué sé yo, más o menos eso, ¿no? Esas son las cosas que se observan por lo general en una persona que está ansiosa. Vale, perfecto, genial. Yo creo que ha quedado bastante claro. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia, no? Porque ya vemos los síntomas y vemos que hay, pues, esta ansiedad adaptativa y la que, pues, un poco más patológica, la que no nos permite adaptarnos de forma tan adecuada al entorno. ¿Qué diferencia entonces habría entre el miedo, que también es otra emoción, el estrés y la ansiedad? Esa pregunta es muy buena, porque la solemos meter todas en el mismo saco. Fíjate, hay algo bien importante para que entendamos los 3 procesos. Primero, el miedo se dispara ante la presencia de un estímulo objetivo o ante la presencia del estímulo. Es decir, yo tengo miedo cuando estoy frente al objeto temido. Y es real. Es real y siempre frente al estímulo. ¿Ok? La ansiedad siempre es una anticipación. No, el objeto no está presente, nunca está presente, siempre está en el futuro, está el lunes, más tarde, en un ratito, siempre está adelante, es una anticipación. Yo suelo decir que en la ansiedad lo que ocurre son películas de terror, o sea, tú simbolizas una película de terror y como el cerebro no distingue lo real de lo imaginario, entonces él genera toda la respuesta neurofisiológica propia de esa situación, es decir, te prepara
para la huida, para el escape, para la lucha, ¿no? Entonces hay cortisol, norepinefrina, epinefrina, todo eso, y te preparas. Es una representación simbólica de va a ocurrir esto, voy a ir al examen y me va a ir terrible. Por supuesto que el cerebro no distingue, no tiene ese tema de temporalidad, no lo entiende, y por lo tanto tiene una respuesta. Entonces la ansiedad siempre es una anticipación. Exacto. ¿Okay? Y por eso una de las cosas que le comento mucho a mis pacientes es que cuando tú comiences a entender que tienes pensamientos ansiosos y los comienzas a detectar, siempre te digas a ti mismo, esto no está ocurriendo ahora. Cuando ocurra me ocupo, pero ahora mismo no está ocurriendo. Exacto. Eso me lleva a meter otra emoción y hacer esta distinción. Fíjate, la vez pasada que hablamos de depresión, las personas que normalmente están deprimidas, estamos hablando sobre todo de la depresión reactiva, están por lo general conectadas en el pasado, en aquello que perdieron, en aquello que no pueden recuperar. El ansioso está en el futuro. Exacto. Él no está aquí, o sea, ninguno de los dos está aquí. El depresivo está en el pasado, el ansioso está en el futuro, anticipando lo que cree que va a ocurrir, sea una amenaza real o, bueno, todas son, bueno, sí, hay algunas que se anticipan, pero, o sea, a ti te pueden decir, tienes un examen el lunes, pero eso no es indicativo de que te va a ir mal necesariamente. Pero lo que yo anticipo es que la consecuencia es negativa. El estrés, entonces, miedo, objeto presente, ansiedad, objeto anticipado, no está presente, es simbólico, yo lo estoy imaginando. Imaginarlo no quiere decir que esté inventando, lo que quiero decir es que yo lo estoy anticipando en el futuro y estoy anticipando una consecuencia catastrófica. Eso nos ocurre a todos, ojo, a todos. Ahora, se convierte en ansiedad cuando esto se vuelve patológico, pero todos tenemos este proceso de, mira, el lunes vas a tener una entrevista de trabajo muy importante y eso te genera un poco de aprensión para que te prepares, un mecanismo de preparación para adaptarte. Ahora, si eso ocurre con mucha frecuencia y afecta la esfera de relación y afecta tu salud, entonces estamos hablando de un proceso de ansiedad patológico, pero del resto, todos eventualmente tenemos procesos de ansiedad. De hecho, tenemos incluso ansiedad cuando estamos anticipando la llegada de algo bueno, porque queremos que llegue algo bueno. Va a llegar, mira, no sé, va a llegar un familiar de viaje, lo voy a ver y eso genera un poco de ansiedad. Ahora, ¿qué pasa con el estrés? ¿Qué pasa con el estrés? El estrés es una consecuencia, o al menos como yo lo veo, el estrés es una consecuencia. El estrés no es una emoción. Es decir, si usted se mantiene tenso o ansioso durante un tiempo prolongado, entonces usted entra en un proceso de estrés. El estrés es un término que lo tomamos nosotros de la ingeniería, de la física, y que básicamente significa desgaste de cuerpos. Si yo comienzo a frotar mis manos de esta manera y lo hago por 5 horas, es bastante probable que comience a haber algún tipo de desgaste en mis manos. Entonces, cuando usted está permanentemente tenso, permanentemente ansioso la mayor parte del tiempo, entonces, pasado un tiempo, unas cuantas semanas, 4 o 6 semanas, usted puede estar iniciando un proceso de estrés que significa desgaste. Entonces tiene un desgaste en el sistema gastrointestinal, o tiene algún tipo de dificultad para dormir, o tiene contractura muscular, o está comenzando a tener hipertensión arterial. Entonces, eso como producto de la ansiedad constante se genera un desgaste. Entonces, quiere decir esto, que eso de que hoy tuve un día estresado, para mí no existe. Normalmente usted tuvo un día tenso. El estrés va a ser un producto final después de que usted ha pasado mucho tiempo tenso o ansioso. Es la consecuencia, a mi manera de ver. Exacto. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, al fin y al cabo, o sea, es importante hacer estas distinciones porque el estrés tal cual es la consecuencia y además es un estado de alarma constante. Digamos que cuando ya el estrés se presenta cuando ya nosotros estamos tan a ver cómo lo explico, se me fue. O sea, como que estamos de una forma de alerta constante que no importa lo que pase, yo siempre estoy actuando, o sea, mi cuerpo siempre reacciona de la misma manera, no hay altos y bajos, sino que ya yo estoy como con las garras puestas para cualquier evento que vaya a suceder, porque ya yo estoy con esa constancia de que algo está pasando, ya yo estoy, como tú dices, desgastada, ya mi sistema está constantemente en alarma, ya está, digamos, a veces le digo a mis pacientes, imagínate todas las sustancias que nuestro cerebro puede emitir, ya lo hace sin necesariamente pase un evento que lo desencadene, porque ya, así es. ya totalmente. Ajá. Sí, adelante, que se paralizó. Adelante. Sí,
Es que entonces, bueno, el estrés ya vendría siendo esta parte, mientras que la ansiedad, me encanta lo que acabas de decir de la depresión del pasado. Por ahí yo en algún momento de la vida yo escuché y siempre se lo paso, lo digo a los pacientes, la depresión es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de futuro, por eso hay que comenzar a vivir el hoy, ¿no? Intentar enseñarle a nuestro cerebro que nosotros tenemos una historia, porque al fin y al cabo la ansiedad, como tú dijiste, siempre va a estar presente para anticiparse, pero en función de nuestra historia, la ansiedad puede estar presente porque en algún momento pasamos una situación de miedo, una cosa que fue complicada, un evento que fue traumático, y por ende, por nuestra propia salud, nuestro cuerpo va a reaccionar, se va a poner en sistema de alarma antes de que vuelva a suceder una situación similar. Entonces, cuando estamos constantemente en esa situación de estar anticipando, porque hay elementos que me recuerdan a ese evento traumático, es ahí donde podemos ya hablar de un estrés prolongado. Así no sé es, si totalmente. Sí, sí, totalmente. Y el estrés, bueno, ya es una consecuencia. Ya cuando estamos hablando de estrés hay daño. O sea, la probabilidad de que se ponga en riesgo la salud es más alta cuando ya estamos en un proceso de estrés. Esto es importante decirlo porque, claro, a veces hablamos de estrés y eso suena como un hoyo negro en el espacio. Tengo estrés. Entonces, claro, el estrés no me permite tomar las variables para hacer el cambio. En cambio, cuando estamos hablando de ansiedad, es distinto, porque cuando tú dices ansiedad, estoy anticipando algo. ¿Qué está pasando por mi cabeza? ¿Qué estoy pensando? ¿Sí? Entonces, eso te permite poderlo agarrar. Cuando uno habla de estrés, uno no sabe por dónde agarrarlo, no sabe, porque el estrés es una consecuencia. Es decir, es una consecuencia de una activación y hay que analizar las variables previas para poder llegar a entender qué procesos te están llevando al desgaste, porque ya te digo, el estrés es una consecuencia del desgaste. Exactamente, sí, por eso también suele haber mucho componente fisiológico, ¿no? Porque ya no es solamente el tema del pensamiento, que ya con un poco de reestructuración hace que la persona pues evalúe bien las situaciones y las relativice, ¿no? Y va permitiendo que esa persona vaya saliendo de esa situación que llamamos situación estresante, ¿no? Este factor, identifique qué factores son y entonces se vaya alejando progresivamente y vaya a su vez realizando algún tipo de actividad que permita que su sistema de alarma vaya disminuyendo y se sienta, digamos, más cómodo frente a situaciones que anteriormente le generaron ese estrés, pero que ya evaluándolo diferente hace que, digamos, se sienta mucho más cómoda con esas situaciones, ¿no? Correcto. Entonces, vale, perfecto. Pues yo creo que se está entendiendo. Por favor, hagan preguntas. Sí, quizás yo estoy un poco, por favor. Un poco hoy más espesa, como dicen aquí en España, que estoy así como, ya es viernes, chicos. Ya queremos fin de semana. Entonces, bueno, tú eres muy teórico y además profesor. ¿Cómo podríamos entonces, qué dice la teoría de la ansiedad, ¿no? Cuéntanos un poco, quizás más a nivel educativo, académico, que esa parte a mí siempre me gusta porque creo que en las redes hay que ir metiendo mucho de la academia, ¿no? O sea, lo que decía hace un momento. Creo que hay estrategias que son muy positivas, hay que seguir hablando de educación mental, de salud mental y educar para esa salud mental, pero también hay que entender de dónde partimos, ¿no? ¿Qué teorías hay debajo de toda esta información que podemos ir diciendo y repetir? Pero a veces repetimos y no sabemos de dónde viene. Entonces cuéntanos tú, ¿qué dice la teoría realmente de la ansiedad? Bueno, hay dos principales, hay varias, pero hay dos muy importantes o relevantes que son la teoría cognitiva y la teoría conductual. La teoría cognitiva, básicamente, lo hablamos también en la transmisión anterior, dice que no es tanto el objeto o la situación lo que genera el daño, sino la significación o la percepción que la persona tiene sobre ese objeto. No es tanto la situación, sino la interpretación que yo hago. Esta interpretación está mediada por mi historia de vida, por mis creencias, por mis experiencias de éxito o de fracaso, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy en un entorno en donde mi familia en general ha sido muy aprensiva, muy nerviosa para atacar las situaciones problemáticas, es bastante probable que yo construya un sistema de creencia en donde crea que las cosas son amenazantes, que el mundo es amenazante, que tenemos que sobreprotegernos el uno al otro, y por lo tanto eso va a filtrar cada vez que yo me enfrente a una situación. Entonces probablemente no es la situación, sino es la interpretación, la percepción, la historia, el filtro por donde yo
paso esa información. Entonces, aquí, cuando hablamos de la parte cognitiva, la persona sobreestima el estímulo o la situación y subestima su capacidad para enfrentarse a ella. Enfrentarse. ¿Ok? Esas dos cositas. Esto es mucho para mí y lo otro es yo no voy a poder con eso. Entonces, hay como una especie de desequilibrio que impide que la persona actúe de manera eficiente. Esa es la cognitiva. Se basa sobre todo en la parte de los pensamientos. La conductual, que por supuesto a mi juicio es mucho más integradora porque no se basa en un elemento concreto, no se basa exclusivamente en el sistema de creencias. Es un poco más compleja, pero bueno, voy a tratar de bajarla y hacerla muy sencilla, ¿no? Hay dos experimentos muy importantes que se hicieron, que los hizo Skinner, que es el padre del conductismo, que son supresión condicionada y conducta supersticiosa. Lo voy a describir rápidamente sin entrar en muchos detalles. Un experimento en donde a unos animalitos se les proporcionaba, aparecía un sonidito y entonces luego del sonidito aparecía un estímulo desagradable. ¿Okay? Entonces, después de muchas repeticiones, cada vez que aparecía el sonido, entonces venía supuestamente el estímulo desagradable y cuando quitamos el estímulo desagradable, solo con la presencia del sonido ellos se asustaban o, para decirlo en otros términos, disminuían su productividad, porque es que la ansiedad básicamente es eso. La ansiedad lo que hace es que afecta de tal manera que tu capacidad de enfrentar el mundo se disminuye, la gente se bloquea. Entonces, con estos animalitos pasa exactamente lo mismo. Ellos, cuando escuchaban el sonido, sin que hubiese el estímulo desagradable, ya automáticamente ellos anticipaban que venía algo malo. ¿Sí? Y entonces, el otro experimento, lo uno en este caso para comentar que, por supuesto, cuando tú vas a recibir un estímulo desagradable, cuando tú ya estás anticipando, ahí viene esto que no quiero que ocurra, tú comienzas a hacer cosas para evitarlo. Pero esas cosas que comienzas a hacer, en muchos casos, no van dirigidas a evitarlo realmente. Es lo que llamamos conductas estereotipadas. Tú haces cualquier cosa. ¿Y qué hacemos normalmente? Tensamos los músculos, nos inquietamos, nos irritamos, corremos de un lado para otro. Y entonces, ¿qué pasa? Que finalmente, o lo que pensamos que iba a ocurrir, o no ocurre, mejor dicho, y no fue tan terrible como lo pensamos, o no ocurrió. Entonces, esa respuesta de ponerme tenso, de ponerme aprensivo, de pensar en el evento, queda reforzada. Por lo tanto, cada vez que yo me enfrente a una situación anticipada, entonces voy a hacer lo mismo que se supone me funcionó antes, que fue ponerme tenso, angustiarme, hiperventilar, comer mucho, caminar de un lado para otro, hacer cosas. Porque creí que eso fue lo que me ayudó a resolver lo que ocurrió. Entonces me ayudó en dos sentidos. Ocurrió lo que yo me imaginaba que iba a ocurrir, pero no fue tan terrible. Y dije, bueno, estaba preparado para esto, entonces no fue tan terrible. Y número dos, si no ocurre, siento alivio y digo, no ocurrió. Y eso no te imaginas lo reforzante que es para la conducta. El sentir, porque claro, entonces, ¿por qué se dice conducta supersticiosa? Porque la relación entre ese comportamiento y lo que ocurrió no es ninguna. O sea, no hay relación. Es decir, si usted tiene un problema, usted lo que tiene que hacer es planificar o hacer cosas. De hecho, mientras más tranquilo esté, seguramente usted va a planificar una mejor respuesta ante esa situación. Pero no fue ponerse tenso, no fue angustiarse, no fue inquietarse, no fue demandar a alguien. Pero el punto es que queda reforzado. Eso queda reforzado y es bastante probable que en el futuro, yo vuelva a repetir el mismo ritual bajo la espera de que no ocurra o lo pueda evitar. Y esto me lleva un poco a hablar rápidamente de lo que ocurre en los trastornos obsesivos compulsivos. Es eso, es repetir un ritual en la búsqueda de evitar que ocurra algo mayor. No sé si lo expliqué demasiado profundo, pero bueno. No, bueno, obviamente yo lo entiendo porque ya tenemos muchos años en esto, pero bueno, un poco respondiendo y cómo podemos calmar la ansiedad. Bueno, ahora vamos a eso, pero yo siempre le digo a mis pacientes, fíjate,
si ponerte ansioso, o sea, de esto, de estar constantemente preocupado, también se da mucho por el control, un poco el TOC, ¿no? Lo que acabas de decir. La persona intenta controlar lo máximo posible, o sea, suelen tener conductas, o es lo que por lo menos yo veo en mi consulta, suelen tener conductas de control, de ponerse más preocupada por la situación, de no parar el pensamiento, de buscar mil opciones, de buscar muchas alternativas, mejor dicho, pero no accionar en ningún caso, ¿no? Entonces, ¿qué suele pasar? Que cuando ya te llegan a consulta es porque ya están cansados de emitir esta conducta, sin embargo no pueden parar, pero la siguen emitiendo. Entonces es la típica pregunta que te dicen, ay, ¿cómo paro esto? Entonces yo le digo, primero entendiendo qué función está teniendo esta conducta para ti, porque fíjate, realizas exactamente el mismo patrón, pero no estás obteniendo el resultado que quieres, ¿no? Porque las personas no lo asocian así, más bien dicen, bueno, es que me preparo, hago todo, pero al fin y al cabo me siento igual mal, ¿no? O sea, pasa esto de que la conducta o lo evito o no es tan desagradable, y vuelvo a pasar, y vuelvo a pasar, y vuelvo a pasar, pero me canso de siempre tener que activar un sistema de alarma que es brutal, a nivel tanto fisiológico como de pensamiento, ¿no? Que comienzo no paro, y entonces la queja después es, estoy cansada, o estoy cansado, ya no quiero que esto pase. Entonces yo como en primer momento lo que les digo es eso, o sea, fíjate que si esta conducta funcionase, no estarías cansada. Y además, lo que quisieras conseguir, que puede ser desde que mi hijo me haga caso hasta que pueda ir a hacer mercado sin estresarme, ¿no? Funcione. O sea, puede ser cualquier cosa, pero fíjate que lo que estás haciendo no te está ayudando. Entonces creo que como primer paso para calmar esta ansiedad, Suhey, ay perdón, no sé, soy ciega. Suhey, como primer paso es identificar cuáles son los estímulos y cuál es tu patrón, qué estás haciendo o qué sueles hacer con bastante frecuencia, y entender si eso que estás haciendo está teniendo el resultado que quieres, porque probablemente la respuesta sea que no. O sea, yo no importa todo lo que hago, todo lo que controle, todo lo que planifique, algo está haciendo que no logre lo que finalmente quiero lograr. Entonces, bueno, creo que como primer paso ese sería, digamos, la identificación de estos elementos que están sucediendo, y bueno, retomamos lo que decíamos anteriormente, el tema de poder escribir nuestros pensamientos, hacer un diario, estar bien atento de lo que está pasando. Porque, así es. Y que digamos, la hora terapéutica ayuda, o yo también lo veo así, en el tema de tener que repetir lo que pasa durante la semana. Te permite soltar, sacar, digamos, de la cabeza, a ponerlo en palabras, y cuando ponemos en palabras ayudas a darle sentido a esa cabeza, ¿no? Muchas personas además te vienen a terapia y te lo quieren contar bonito, ¿no? Te quieren contar como con un orden específico. Entonces, al contar esto con un orden diferente al como tu cabeza está generando esos pensamientos, va a ayudar a ir identificando esto. Entonces, yo creo que ese es lo clave. O sea, y comenzar a identificar cómo está haciendo tu proceso de pensamiento y qué elementos están ahí asociados. Y si esto que estás haciendo está teniendo una función, ¿no? Yo creo que cuando tú le dices al paciente, toda conducta tiene una función, la gente se le queda con eso. Pero no me está funcionando. Algo funciona. O sea, algo está haciendo que repitas, porque si no, no tiene ningún sentido que lo vuelvas a hacer. Entonces las personas se quedan como, pues puede ser, ¿no? Entonces, bueno, sí. Creo que hay como dato primario. Sí, de hecho, les trae alguna consecuencia de manera intermitente y eventual. O sea, la gente termina resolviendo el problema, pero cree que fue por ponerse tenso. Exacto. Y ahí es donde está la clave. La tensión no era necesaria para eso y creyeron que ese fue el mecanismo. Exacto. ¿Ves? Entonces, bueno. Totalmente. Un saludo, Javi, por ahí que se conectó. Ajá. Sí, totalmente. Hay que claro, pero es la tensión, pero es lo que te digo, por lo general, no sé si te suele pasar a ti, pero a mí en la terapia ya te vienen cansados, ¿no? De esa tensión, sí, de estar supuesto. Siempre en esa activación. Entonces es cuando creo que es más fácil ver, quizás al principio es difícil, ¿no? Pero cuando ya yo estoy cansada, es como, bueno, entonces algo no está funcionando, ¿no? Esto, o sea, me canso el tener que estar constantemente haciendo lo mismo. Entonces, bueno, creo que ahí está la clave. Uh-huh. ¿Cuáles son
bueno, ya hablamos un poco de la ansiedad, para los que se están conectando, hablamos de la ansiedad, que es un mecanismo adaptativo. Esta ansiedad, cuando está muy frecuente y se intensifica, puede convertirse en patológica, es decir, no me suelo adaptar con tanta frecuencia a los estímulos o a los eventos que se están presentando en el día a día. Hablamos de la diferencia entre miedo, ansiedad y estrés. Y cuando hablamos de ansiedad patológica, no solamente tenemos una sola forma de ver la ansiedad, ¿no? Existe, o bueno, así está escrito, diferentes tipos de ansiedad. Podemos hablar de eso, cuáles son los trastornos, porque a veces a mí me dicen, no, es que tengo TOC, o es que tengo ansiedad generalizada, o es que tengo algo de ansiedad, pero no sé qué es. Cuéntanos un poco sobre eso. De acuerdo a la clasificación del DSM-5 hay varios tipos de ansiedad. Tenemos trastorno de pánico, ansiedad generalizada, fobia social, ansiedad de separación, tenemos fobias específicas. ¿Qué más tengo por aquí? Agorafobia. Hay ansiedad producida por enfermedades médicas, hay ansiedad producida por consumo de sustancias y así mutismo selectivo también queda bastante. Mutismo selectivo. Sí, fíjate que es importante también tener claro que la ansiedad puede ser, igual que como la depresión, puede ser secundaria a una enfermedad médica. Eso es importante tenerlo claro, y eso es importante que lo tengamos claro todos los colegas, que es que a veces la ansiedad es producto de una enfermedad médica, de un tratamiento médico, de algún consumo de alguna sustancia, y o sea, debe ser atacada médicamente antes de considerar. Y hay otro tipo de ansiedad que es la propiamente psicológica, que es esta ansiedad reactiva, que es esta ansiedad relacional con tu entorno, que es otro tipo de ansiedad. ¿Ok? Sí, y también aquí, bueno, como sexóloga, tomar en cuenta que la ansiedad también puede ser un síntoma de otros problemas, ¿vale? O sea, si por ejemplo se da mucho el tema de la eyaculación precoz o retardada, que bueno, que estas palabras a mí no me gustan, pero bueno, problemáticas con la eyaculación, problemáticas con la erección, vaginismo, o sea, trastornos, digamos, a nivel sexual o problemáticas a nivel sexual, suele estar desencadenado por o uno de los síntomas o una de las cositas que hay que trabajar es la ansiedad, ¿no? O sea, digamos que la ansiedad es el papá de todas este tipo de problemáticas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo me anticipo a una situación que quiero que sea de una forma establecida, y como evalúo que esta situación no la voy a poder lograr y además no tengo los recursos, entonces bueno, ahí entra, digamos, contextualizando un poco lo que habías comentado hace unos minutos. Entonces bueno, un poco para que las personas también entiendan que puede presentarse en diferentes tipos de problemáticas. Totalmente, y ahí está el ojo del clínico, de estar pendiente de no psicologizar todos los problemas que tiene la gente. Es decir, estamos hablando de un organismo biopsicosocial que tiene muchas dimensiones y que no siempre la conexión es lineal, no necesariamente una cosa trae la otra. El sistema se mueve en distintos sentidos, y ahí está el ojo del clínico para entender cuándo esto es de otro carácter, así como también el ojo del médico de entender cuándo esto no es un problema médico, sino un problema de orden psicológico. Por ejemplo, que es muy típico en los trastornos de pánico, que la gente va muchas veces a las emergencias y llega un momento en que el médico comienza, esto no es físico, esto es psicológico, por lo tanto refiere al psicólogo o al psiquiatra, ¿sí? Exacto. Entonces hay que tener ojo clínico para darse cuenta de eso. Exactamente, tal cual. Perfecto. Leo, y entonces a nivel general, sabemos que, bueno, ya hemos dicho que los elementos que van a desencadenar la ansiedad en diferentes personas van a ser diferentes, porque no todas las personas vamos a accionar de la misma manera frente a los mismos eventos, ¿no? ¿Cómo pudiésemos tratar o cuáles serían, digamos, algún tratamiento o cómo tú lo trabajas en terapia? ¿Qué recomendaciones pudiésemos dar, digamos, a nivel muy general? Tomando en cuenta que la persona puede ir identificando si esta ansiedad se está volviendo patológica, como ya lo hemos mencionado, identificando un poco cuáles son esos elementos que desencadenan estas situaciones que pueden ser muy tensas, que evalúe también los pensamientos, la intensidad y también el contenido de estos pensamientos. O sea que después de que la persona comience a identificar esto, ¿qué más pudiese hacer? Ok, fíjate, yo te voy a hablar en términos de eso, el tratamiento general que se suele utilizar para el manejo de la ansiedad.
que, como bien tú dices, en cada caso es totalmente distinto y dependiendo qué tipo de ansiedad estamos identificando. Pero ya nos hemos dado cuenta que hay un elemento clave que tiene que ver con las cogniciones, con cómo se activan ciertas creencias o pensamientos ante situaciones y cómo eso me ayuda a anticipar catastróficamente algo. Entonces, el primer trabajo es alterar las metacogniciones, lo que llamamos las metacogniciones, es decir, cuál es el significado de la preocupación, cuál es el significado de los pensamientos, es decir, cuál es la utilidad. Cuando la persona termina de entender que la preocupación no está teniendo funcionalidad, no hay función de la preocupación, y que termina entendiendo que la preocupación aparece porque yo lo que estoy haciendo es anticipando un escenario peor, porque probablemente no tengo estrategias para enfrentarme. Entonces quizás podamos ayudarlo a entender que la preocupación es innecesaria, no es necesaria para resolver este problema que tiene. Tenemos un problema, ¿cómo lo resolvemos? Anticiparse catastróficamente lo que hace es ponerte aprensivo y baja tu capacidad de autoeficacia y eres menos eficiente enfrentando. Entonces, si quitamos la anticipación catastrófica, nos concentramos en el problema y quitamos la preocupación, la quitamos para que no, si no nos ocupamos, entonces eso va a contribuir mucho a resolver el problema. Por supuesto que este tipo de estrategia para llevar adelante este objetivo hay que trabajar mucha reestructuración cognitiva para que la persona vaya entendiendo qué tanto de realidad hay entre el pensamiento y lo que realmente está ocurriendo, porque ese es el otro detalle, que buena parte de lo que me estoy imaginando, de lo que estoy pensando no es real, pero yo prefiero seguir pensándolo porque en el pasado ponerme tenso me ha funcionado para resolver el problema. Entonces yo prefiero seguir así hasta que llega el psicólogo y le dice, pero esto que estás pensando y esta activación que estás generando en tu organismo no es realista, no es lo que está ocurriendo, y pudieras resolverlo de una manera más tranquila, ¿ok? Además, otra cosa importante, además que cuando tú sacas una estadística de cuántas veces yo he sido catastrófico sobre lo que va a ocurrir y indico en cuántas veces he acertado, te darás cuenta que has acertado en el 10 o el 15% de las ocasiones. En el 85% de las ocasiones te equivocaste, pero ¿qué es lo que piensa la gente? Le dice, claro, no ocurrió porque yo me preparé. Exacto. Es falso, no iba a ocurrir tampoco. Es que no iba a ocurrir, porque ponerte tenso no resuelve nada, sino ya yo me hubiese puesto bien tenso y hubiese generado una montaña de euros o de dólares. ¿Entiendes? No, la tensión no genera la solución. Hay que instrumentar otras opciones para hacerlo. También se enseña solución de problema en el tema de alterar las metacogniciones, porque las personas ansiosas a veces lo único que saben hacer es ser ansioso. No saben hacerlo de otra manera. Cuando tú le enseñas solución de problema, le enseñas otra metodología para que hagan algo distinto, y uno se lo propone, mire, ¿qué tal si hacemos esto de esta manera o de esta manera? Y la persona, cuando intenta hacerlo de otra manera, se da cuenta y dice, bueno, la verdad no fue tan terrible, mira, así lo pude resolver, ¿no? Y la otra, una clave que tiene que ver con algo que tú estabas mencionando antes, es la terapia de ampliación de conciencia o mindfulness o conciencia plena, que básicamente lo que plantea es que nosotros, como te decía al principio, o estamos muy en el pasado o estamos muy en el futuro, y pocas veces estamos aquí. Y esto, yo sé que se nos está acabando el tiempo, pero lo voy a hablar muy rápido porque es sumamente importante. El mundo está demasiado acelerado, y la tecnología lamentablemente nos está acelerando en exceso. Nosotros vivimos pensando en el futuro, en lo que no tengo, en lo que me falta, en lo que vivimos en eso. Y pocas veces estamos en el presente, pocas veces, siempre estamos en el pasado, en lo que perdimos, o estamos en el futuro, en lo que no tengo, en lo que me falta, en lo que voy a perder, en lo que me va a pasar. Pocas veces estamos en el presente. Claro, el mundo nos está obligando a pensar así, el mundo nos está obligando a anticiparnos siempre a la jugada. Llega un momento en que nosotros tenemos que detenernos y decir, ya va, no puedo ir al ritmo del mundo. Y por eso es que yo le pido a la gente que establezca horarios estructurados de trabajo, o lo más estructurados que se pueda, que establezca horarios para algún horario, que trate de estructurar un poco su vida y no se deje ir como el viento lo lleve, porque si no, nunca se ubica en el presente. Entonces, esta estrategia de conciencia plena, básicamente, o mindfulness, lo que intenta es ayudar a la persona
a que comience a degustar situaciones que estén ocurriendo en el presente. Hacer pequeñas pausas y degustar y conectarse con sensaciones de cosas que ocurren. Cosas tan sencillas como que, mira, me preparé un almuerzo y me senté a almorzar y me tomé una copa de vino. Bueno, degústelo con calma, piense en eso, ponga todos sus sentidos ahí, desconéctese de lo que hizo en la mañana y desconéctese de lo que falta hacer en la tarde. Concéntrese en eso. ¿Se fue a dar una ducha? Piense en la ducha, sienta el agua que cae en su cuerpo, concéntrese en las sensaciones de su cuerpo, póngale pausa. Mucha gente utiliza la ducha para pensar, deje la pensadera para después de la ducha. En la cama, deje de utilizar la almohada como oficina para solucionar problemas. Entonces, bueno, son pequeñas cosas que la gente va haciendo y es impresionante porque sienten alivio, dicen, wow, me siento aliviado, porque claro, porque desconectan ese pensamiento acelerado y catastrófico que da vueltas y da vueltas y da vueltas y da vueltas y da vueltas. Otra estrategia es tratar de disminuir la intolerancia a la incertidumbre, porque el ansioso no tiene tolerancia a la incertidumbre. Él no puede esperar, el ansioso no puede esperar. Y uno le dice, mira, el miércoles, pero está pasando mucho tiempo, entonces van a pasar 5 o 6 días de aquí al miércoles y va a pasar 6 días tenso, así, ¿ok? Porque cree que poniéndose tenso va a soportar mejor lo que va a ocurrir el miércoles. Entonces, por ahí, ¿no? Se sigue trabajando solución de problemas para que la persona aprenda a hacer, establece relaciones de causalidad, que entienda que las cosas ocurren también por otras razones, ¿entiendes? No ocurren solamente porque mágicamente va a ocurrir algo malo. Nosotros hacemos cosas para que ocurren cosas y también hacemos cosas, nos ocurren cosas malas porque nos acercamos un poco a eso. Es verdad que de vez en cuando nos ocurren cosas malas, que para la cual nosotros no nos acercamos. Pero cuando tú ves estadísticamente te ocurre un 5%, un 1%. Pero el resto, el locus de control interno, esas cosas que tienen que ver con nosotros, sí ocurren porque nosotros propiciamos cosas favorables y también propiciamos cosas que no nos gustan. Otro aspecto, tratar de identificar las señales que desatan la ansiedad, porque si la persona comienza a darse cuenta, cada vez que pienso en esto, me pongo así. Si los ayudamos a que lo descubran, mira, cada vez que piensas así, mira lo que pasa, entonces la persona ya puede tomar el control y dice, ok, es que yo cada vez que pienso sobre esto, que a mis hijos les va a pasar algo, cuando los hijos están bien y tranquilos, me pongo de esta manera. Entonces ya tomo el control porque digo, bueno, pero tengo un pensamiento catastrófico que no es real, déjame validar si es real o no. Otra estrategia interesante es el control de estímulos, que tiene que ver con, a mí me gusta mucho esta estrategia porque hay gente que vive ansiosa durante buena parte del día, sobre cualquier cantidad de cosas. Están en su trabajo y están ansiosos y entonces llegamos a un acuerdo, cuando la terapia ha avanzado un poco, llegamos a un acuerdo y yo les digo, bueno, lleguemos a un acuerdo y vamos a establecer una hora para ponerse ansioso. Pongamos las 6 de la tarde, que ya está fuera del trabajo, esa es la hora de ponerse ansioso. ¿Qué quiere decir esto? Que si aparecen pensamientos ansiosos durante el día, a las 8, a las 10, a las 12, a la 1, usted va a decir, este no es el momento de ponerse ansioso, no es el momento para pensar en eso, y lo traslada a las 6 de la tarde. Tú lo trasladas a las 6 de la tarde. Eso sí, usted puntualmente comienza a ponerse ansioso, a pensar en esas cosas que lo tenían ansioso. Porque esta estrategia es buenísima, porque la gente luego aprende que la ansiedad no fue necesaria para hacer todo lo que hizo de 8 a 5 de la tarde. No fue necesaria. Y ahí se rompe el vínculo y dice, bueno, no estuve ansioso y todo lo que me mandó a hacer mi jefe lo hice y todo lo que tenía que hacer en casa lo resolví. Es decir, lo logramos hacer. ¿Sí? Entonces rompemos la relación entre ponerse ansioso para lograr metas de vida o lo que sea. Ahí rompemos eso, ¿no? Exacto. Bueno, la terapia ¿Perdón? Que la lista es larga. Sí. De cosas que hay que hacer, ¿vale? Porque depende un poco también de la situación, se va a ir gestionando. Mira, aquí hace Sujei una pregunta, dice, por lo pronto me cuesta dejar de pensar en el futuro y no disfruto como bien, dice, es un baño dormir, descansar mi mente, es solo pensar cómo resolver la vida de mis hijos, no descanso. Me cuesta en el futuro. Claro, es que ahí está el detalle, porque no disfruta el futuro porque, ¿cómo es que se llama? Dice aquí, Sujei.
Si no disfruta en el futuro es porque se la pasa viendo películas de terror. Es decir, si tu futuro debe ser muy malo, muy terrible, no debe ser malo, quiero decir, lo que tú selectivamente estás tomando de tu futuro son aquellas cosas negativas y estás dejando de disfrutar el presente. Es decir, en el presente están ocurriendo cosas maravillosas todos los días, respiramos, comemos, trabajamos, tenemos gente que nos quiere, etc. Y también estarán ocurriendo cosas que no nos gustan. Pero esas son las cosas objetivas, de esas es la que tenemos que disfrutar por ahora y planificar también el futuro en la medida que se pueda. Pero ponerme ansioso por el futuro, catastrófico sobre el futuro, no me va a ayudar a planear mejor el futuro. ¿Ok? Obviamente habrán cosas que uno sabe, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad muy grave y tengo que ocuparme de esa enfermedad, ciertamente eso va a tener algún impacto en el futuro, pero lo que te va a ayudar a resolverlo realmente es lo que haces aquí. Es la planeación que haces aquí y ahora y es lo que te va a ayudar. Y cuando ocurra eso malo que tú te estás imaginando que va a ocurrir, ahí te ocupas, porque puede que nunca ocurra o no ocurra con la magnitud que tú te imaginas. Exacto, fíjate, ella pone que solamente piensa en cómo resolver la vida de sus hijos. Vale, aquí pudiésemos tratar, un poco como estrategia, pues, ¿por qué tienes que resolver, o cómo puedes resolver la vida de alguien que está viviendo también el día de hoy, ¿no? El día a día. Si comenzamos a tratar de resolver algo que no ha pasado, ¿no? Lo que estás diciendo tú, esto nos va a costar un poco más. Y también, un poco siguiendo la línea que tú estabas hablando, yo siempre le digo a las personas, pero cuando pones el control de estímulo, te das cuenta que la ansiedad es una conducta más, lo podríamos ver así, no es algo más que yo hago en el día, que forma parte de mi día, pero no forma parte de ti. O sea, tú no eres ansioso, tú tienes comportamientos yo les llamo comportamientos ansiosos, pero tú no, per se no eres ansioso, porque no todo el día estás, no es un estilo de personalidad, es simplemente como tú afrontas ciertas cosas, y creo que eso también es importante porque sorprendentemente quitas una carga importante a la persona, y la persona comienza, es que yo no tengo por qué accionar siempre así, tengo la posibilidad de accionar de una forma, pero también tengo la posibilidad de accionar de otra forma, y también ir identificando que hay otras formas o situaciones que no reaccionas de esa manera, ¿no? Entonces y tiene buenos resultados. Eso es importantísimo, que tiene buenos resultados. Entonces, es importante entender eso que tú dices, que la ansiedad es una capa más que le estoy agregando al asunto, que no es necesaria para resolver el problema, y que también hay que apelar a las estrategias del pasado, como en el pasado ha resuelto otro tipo de cosas, y son las mismas estrategias. No es ponerse ansioso lo que va a resolver el problema, es actuar en el aquí y en el ahora. Eso es lo que va a resolver el problema. ¿Aparecerán sorpresas en nuestra vida? Siempre aparecerán, porque el mundo es multivariable. Pero te vas a dar cuenta que esas cosas sorpresas que no nos gustan son muy pocas. Y bueno, tenemos que enfrentarnos a ellas. Y también están ocurriendo permanentemente cosas en el futuro sorpresas que son buenísimas, que tampoco esperábamos que ocurrieran. ¿Okay? Exactamente. Entonces hay que ocuparse del aquí y del ahora, y te darás cuenta que realmente son muy pocas cosas tan catastróficas que van a ocurrir como nos la estamos imaginando. Exacto, sí, yo siempre digo que al fin y al cabo, si has actuado, no sé, tienes 20, 30, 40, 50 años, pues probablemente tendrás muchos años utilizando este mecanismo para enfrentarte a diferentes situaciones, y ha funcionado hasta cierto punto, pero si ya te estás dando cuenta que ese mecanismo no te está funcionando, que la respuesta que estás teniendo no es la que antes, porque antes pasaba y en teoría estabas cómodo, va a llegar un momento en tu vida que esa forma de responder no te está haciendo sentir cómodo, satisfecho con las consecuencias. Entonces ahí es cuando comenzamos a decir, bueno, ve a terapia, porque puedes buscar otras alternativas para afrontar. Y fíjate, Sujei, dime. Perdón, que hay otro detallito importante, que cuando estamos jóvenes quizás no le prestamos mucha atención porque el cuerpo está nuevecito, pero cuando ya avanzamos a cierta edad, pasamos los 30, los 40, los 50, el cuerpo no aguanta tanta tensión, ya no la aguanta. Entonces, ¿qué tal si yo comienzo a frenarla para que el cuerpo no se desgaste? Entonces, creo que esa es la alarma la que nos termina llamando la atención al decirte ya tienes 40, ya tienes 50 y eres hipertenso, tienes tales o cuales problemas que probablemente fueron derivados, y ahí estamos en un proceso de estrés. Exactamente, tal cual. Fíjate, eso es ahí lo que dice, me da miedo morirme y no estar en la vida de sus hijos, ¿no? Para ayudarlos.
ahí hay un miedo que es real, o sea, la muerte es de las cosas que creo yo más segura que tenemos, y hay que ir evaluando un poco esa estrategia. Quizás las estrategias, Sujei, que te podemos dar por acá no sean las más adecuadas porque necesitaríamos ver realmente tu caso. Si quieres pedir algún tipo de ayuda personalizada, estamos a la orden. Pero bueno, un poco tendríamos que evaluar ahí esas creencias de muerte, qué pasaría en la realidad con estas personas que están a tu alrededor, ¿no? O sea, habría que evaluar un poco eso. Sí te recomendamos que busques ayuda personalizada porque pues podemos darte, digamos, herramientas mucho más específicas, porque bueno, quizás por aquí también es un poco complicado, ¿no? O sea, además porque hay otras personas y pues habría que evaluar, repito, diferentes situaciones. Pero siempre estar pendiente de las creencias, de dónde parte este miedo, ¿no? Porque si yo tengo un miedo es porque creo que algo va a pasar. Entonces evaluar si realmente esto sucede, no sucede, ver si a otras personas también pasa, que eso también puede, bueno, depende un poco de las comparaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, el miedo a la muerte es un miedo que es común. Pues sí, hay como un miedo generalizado a morir. ¿Por qué? Porque, bueno, quizás socialmente la muerte ha estado asociada a cosas muy negativas, que por ejemplo el cumplir años te acerca a la muerte. Entonces pues cuando llegas a los 30 hay una crisis de los 30 porque bueno, ya no tengo 20, entonces estoy cada vez más mayor, pero entonces llego a 40, bueno, ya estoy también perdiendo ciertas facultades. Entonces bueno, podemos ver que ciertos miedos son más también sociales y estas cosas podemos irlas trabajando y entendiendo que hay personas con 50 que están fantásticas y 60, 70, 80 y personas que llegan a los 90 y también están muy bien. Entonces bueno, ahí le doy un poquito como de exactamente de lo que nosotros sabemos. Así bueno, es, así es. Y además de esto, pues sí, las típicas, no sé si te quedó alguna estrategia pendiente por mencionar de la terapia. No, bueno, las estrategias, te iba a decir por excelencia, son todas las estrategias de exposición. Hay que ayudar a la persona a acercarse al estímulo progresivamente. Exacto. Fobias sociales, fobias específicas, miedo a los payasos, sangre, jeringa, todo ese tipo de cosas. La relajación tiene un papel muy importante, es importante trabajar los temas de higiene del sueño, hay que tratar de disminuir el consumo de benzodiazepinas con todo este tipo de estrategias, muy importante mejorar la planificación personal, porque a veces la gente que está ansiosa está como muy desordenada. Cuando tú logras planificar y que tengan resultados concretos, van entendiendo que su comportamiento sí tiene un efecto específico y disminuye el estrés general, básicamente. Exactamente, y la alimentación, el ejercicio, que al fin y al cabo parecen tonterías, pero si nosotros nuestro cuerpo no le damos y no lo cuidamos, pues obviamente va a estar más susceptible a reaccionar de forma inadecuada a situaciones que son, digamos, de nuestra vida cotidiana, pero que si no estamos, digamos, preparados, tanto física como mentalmente, pues obviamente vamos a ser más vulnerables a reaccionar de forma, repito, que no es adecuada. Entonces, bueno, esto es sumamente importante. Y si sienten que en algún momento la ansiedad no la están gestionando de forma adecuada, no importa llegar a que sea una ansiedad súper patológica, ¿no? O sea, que ya sea un cuadro clínico específico, sino cuando ya yo siento que voy perdiendo cierta experticia en el afrontar ciertas situaciones, o que hay situaciones que, como pueden ser los duelos, ¿no? O sea, situaciones de pérdida, que no sea solamente a nivel familiar o de alguna persona, sino también cambios de trabajo que no me esperaba, situaciones que pueden romper con mi rutina y que yo estoy viendo que no estoy afrontando de forma adecuada. Buscar asesoría, digamos, en primer momento puede ayudar a que esta ansiedad no se vuelva patológica, porque vamos a ir desde el principio gestionando otras herramientas, otras estrategias. Digamos que vamos a ir amueblando, perdónenme, nuestra cabeza, dándole más herramientas para que en situaciones futuras podamos de una u otra forma afrontarlos. Porque mucha gente me dice, entonces yo tengo que ir al psicólogo solo cuando ya estoy súper mal. No es necesario. Lo que pasa es que si vas cuando ya estás súper mal, pues todas estas estrategias que acaba de mencionar Leonardo, pues va a llevar muchísimo más trabajo, más tiempo, más dedicación, más esfuerzo, y probablemente la persona quiere resultados inmediatos. Entonces, si queremos resultados inmediatos, pues intentemos ir identificando desde muy pequeño cuáles son las cosas que estoy sabiendo afrontar bien y cuáles son las cosas que quizás me están costando un poquito más, ¿vale? Entonces, bueno, como recomendación final quiero dejar esto, porque si no
he visto muchas personas que dicen, es que yo soy ansiosa, siempre he sido así. Y no necesariamente has aprendido a accionar de esa forma, pero también puedes aprender a accionar de otras maneras. Entonces creo que eso es importante para poner sobre la mesa. No sé si quieres agregar algo más, Leo. No, eso es todo. Creo que nos paseamos bastante bien por el tema de la ansiedad. Sí, no, y además este tema es largo y tendido. O sea, muy largo. Podemos pasar muchos live hablando de esto, muchas horas, y creo que, bueno, que al fin y al cabo es un tema que es interesante y que, bueno, si tienen alguna duda, si quedó pendiente, quizás pudiésemos más adelante, bueno, ya por hoy, por este año, yo creo que vamos a parar, porque, bueno, vienen fiestas, viene mucha ansiedad por las fiestas, por el año nuevo, por la planificación de los logros que vamos a alcanzar el año que viene. Entonces, bueno, aquí quien tenga alguna duda puede ver de nuevo el live para que tenga algunas estrategias. Y pues nada, Leo, agradecerte enormemente por compartir de nuevo con nosotros en esta cuenta. Que pues nada, tenemos a ver pendiente para organizar próximos lives. Si tienen algún tipo de temática específica que les gustaría que hablásemos, por favor escríbanlo, déjenlo en los comentarios, contáctenos por privado para decirlo, porque bueno, al fin y al cabo queremos que estos espacios sean para poner sobre la mesa desde la academia, desde lo teórico, desde la ciencia, situaciones que pasan en el día a día, ¿no? O sea, que les puedan ayudar al fin y al cabo y que les podamos dar de alguna u otra forma herramientas para sobrellevar la vida, que parece fácil, pero que no lo es. Entonces, siempre digo eso, la vida no es fácil y tenemos que ir a aprender a vivirla, a ir pasando de altas y bajas, pero que al fin y al cabo eso es vida. Si tuviésemos todo plano, fuese muerte, desde mi punto de vista. No es fácil, pero es bonita. No es fácil, pero es bonita. Total. Y viviendo el aquí y el ahora, pues podemos aprovecharla y desgustar. O sea, tú utilizas una palabra que me encanta, que es el desgustar, ¿no? El saber lo que está exactamente pasando. Entonces, bueno, yo me tengo que ir. Hola, David, que se acaba de conectar. Me tengo que ir porque tengo pacientes, pero cuídense mucho y un placer, Leo. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, José, y nos vemos en el próximo encuentro. Claro que sí. Un abrazo. Chao. Saludos a todos. Chao.